El accidente nuclear de Chernóbil fue una catástrofe ocurrida hace 35 años en la hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ocurrió a la 1:23 de la mañana del 26 de abril de 1986. Durante el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían en múltiples campos, entre ellos el de la física nuclear. Es por ello que al norte de Ucrania, en la frontera con Bielorrusia, se empezó a construir una planta nuclear cerca de la ciudad de Chernóbil. Dicha planta fue bautizada como Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin, y para albergar a la gran cantidad de trabajadores, se creó la ciudad de Pripyat. Como ya hemos comentado, la central se encargaba de producir energía atómica, es decir, utilizaban elementos químicos inestables para producir energía. Los que fueron encontrados responsables del accidente debido a negligencia fueron el director de la central nuclear de Chernóbil, llamado Víctor Brujánov, el ingeniero jefe de la planta, Nikolai Fomin, y quien sería encontrado el responsable directo por ser el jefe adjunto de operaciones la noche del fatídico accidente, Anatoly Dyatlov. La pregunta clave dentro de este accidente siempre es ¿por qué explotó el reactor? Bueno, hay que entender dos cosas. La primera es que se estaba ejecutando una prueba de reducción de energía para entender la capacidad de respuesta del mismo en caso ocurriese un corte del suministro. Es importante mencionar que el reactor ya venía con varios problemas desde su construcción iniciada en 1972. Lo segundo es el error humano. Los responsables de llevar a cabo esta prueba era el grupo de la mañana, quienes contaban con la experiencia necesaria, pero debido a múltiples cambios de último minuto, la prueba quedó relegada y fue el grupo nocturno que ingresaba a las 12 de la medianoche quienes ejecutaron finalmente este test. Dos personas clave en ese grupo eran Alexander Akimov y Leonid Toptunov, quienes se encargaron de realizar la prueba bajo las órdenes de Anatoly Dyatlov. Como ya hemos comentado, el grupo responsable de hacer este test era el grupo de la mañana, pero al enterarse que ellos no harían la prueba, dejaron un manual con múltiples instrucciones al grupo nocturno. Pero este se contradecía en varios puntos, las preguntas eran más grandes que las respuestas y, lamentablemente, contra todo pronóstico y con una negligencia criminal, la prueba se realizó. El objetivo del test era reducir la energía del reactor de 1600 megavatios a 700 megavatios. Pero por todos los errores cometidos desde el 25 de abril, un día antes del accidente, la energía bajó hasta los 30 megavatios, llevando al límite el reactor y generando un veneno, el xenón, dentro del mismo. Tras una serie de acciones que no hicieron más que inestabilizar el reactor hasta la inoperancia, al momento de alzar la energía, esta no pudo detenerse y subió sin parar. Aproximadamente hasta los 36.000 megavatios es el último registro que tuvo la computadora Scala hasta que finalmente el reactor explotó. Los primeros minutos del accidente todo fue muy confuso porque nadie tenía idea de que un reactor RMBK podía convertirse en una bomba nuclear. Por ello, nadie supo realmente qué estaba pasando, hasta que finalmente el oxígeno entró en contacto con el reactor nuclear abierto, generando una segunda explosión que llevaría todo el material radioactivo hacia la atmósfera. La catástrofe estaba consumada. Inmediatamente un llamado de auxilio se hizo presente desde la planta, siendo los primeros en responder los bomberos, ya que se creía en un momento que era un incendio tradicional y el objetivo era poder apagar el fuego. De hecho, quienes peor lo pasaron en los días subsiguientes al accidente fueron los bomberos, quienes lamentablemente sufrieron las consecuencias de no saber que se enfrentaban a la radiación ionizante. Casi de inmediato, Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la URSS, hizo una convocatoria de emergencia para determinar qué acciones se tomarían en este catastrófico evento. En este punto hacen su entrada dos personajes muy importantes: Boris Shervina, vicepresidente del Consejo de Ministros, y Valery Legasov, cuya especialidad en realidad era la química inorgánica, pero siendo el subdirector del Instituto Khrushatov de Energía Nuclear, fue llamado para atender este incidente. Shervina y Legasov fueron enviados inmediatamente a Pripyat, donde el profesor observó que el accidente era muchísimo peor de lo pensado, pero no había tiempo para lamentaciones, por lo cual iniciaron inmediatamente el proceso de apagado del fuego. Es así que Legasov propuso neutralizar el incendio a través de varias toneladas de arena y boro, que tendrían que ser lanzadas por helicópteros,
ya que nada ni nadie podía acercarse directamente al núcleo del reactor. Pero la preocupación principal de Legasov era poder movilizar a todas las personas de Pripyat fuera del área contaminada, algo que lamentablemente no se pudo concretar hasta 36 horas después del accidente. Tras la evacuación masiva, era imposible negar lo ocurrido. Además, los institutos físicos de Suecia, Finlandia y Alemania Oriental y Occidental, recordemos que en ese momento estaban divididas por la Guerra Fría, ya habían detectado radiación proveniente de la Unión Soviética, por lo que en el transcurso de los días, la prensa internacional se enteró de lo ocurrido, generando una serie de reacciones negativas en los líderes del mundo. Para disculparse ya habría tiempo, ahora había un problema mayor en que preocuparse. Si bien es cierto el incendio se redujo con el pasar de los días, varios científicos bielorrusos advirtieron a Legasov que la mezcla del material radioactivo, la arena y el boro podían formar una especie de lava que traspasara el piso y llegar hasta el río Pripyat, contaminando el agua de toda la región y dejándola inhabilitada por una cantidad de tiempo no calculable. Es así que se convocó a los mineros de Tula para que lograran hacer un túnel debajo del núcleo del reactor, llenarlo de nitrógeno líquido y evitar que la probable lava llegue al río Pripyat, algo que afortunadamente nunca ocurrió. Finalmente, tras un largo esfuerzo, el incendio fue controlado, pero otro problema surgió. El material radioactivo que había explotado quedó en el techo de la central nuclear, por lo tanto había que limpiarlo. La encrucijada era que ninguna máquina podía resistir la cantidad de radiación como para hacer una limpieza correcta. Por ello, el Partido Comunista de la Unión Soviética decidió convocar voluntarios para que suban al techo de la planta y limpien los desechos radioactivos. De más está decir que esta labor era extremadamente peligrosa. Pero sintiendo un deber con su patria y a fin de evitar que el accidente continuara, los llamados liquidadores cumplieron su labor hasta el último momento. Según la URSS, la cantidad de fallecidos fueron 31 muertos directamente por la explosión, aunque múltiples investigaciones han determinado un número incalculable de fallecidos por cáncer y otras enfermedades derivadas de los efectos de la radiación. Se calcula que las víctimas pueden variar entre 8.000 y 93.000 personas. En sus memorias, Valery Legasov confesó que no pudo decirle a los ciudadanos que evacuaban que no volverían a sus hogares jamás. Hasta el día de hoy está prohibido vivir ahí, aunque hay algunos que han regresado. En varios puntos, la radiación estará presente hasta 20.000 años después. Finalmente, los responsables fueron llevados a juicio en 1987. La comisión que se encargó de investigar lo sucedido aquel día estimó que lo ocurrido en Chernóbil emitió una cantidad de radiación 100 veces peor que la bomba lanzada por los estadounidenses sobre Hiroshima en 1945. Valery Legasov se suicidó en 1988, sufría de depresión tras lo ocurrido en el accidente, mientras que Boris Sherbina murió de cáncer en 1990. Ambos son considerados los héroes más sobresalientes de esta terrible catástrofe. En 2019, la cadena HBO lanzó la serie Chernobyl, la cual ha sido una de las más aplaudidas de los últimos años. Te la recomiendo, pero vela con discreción. Si hay algo que rescatar de este accidente, es el extraordinario comportamiento del pueblo soviético, quienes a pesar de todo, arriesgaron sus vidas no solo para salvar a su nación, sino al mundo entero. Este video es un pequeño homenaje para todos y cada uno de ellos.